en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, Señor. Una vez más te suplico, papito lindo, que por favor pongas guarda, Señor, en mis labios, Padre bendito, para que todo, Señor, lo que hablemos, Padre celestial, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, si así tú lo deseas, Padre bendito. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor en esta noche, amén. Bueno, pues como saben, el día de hoy pues estamos iniciando con esta serie, ¿verdad?, de temas del cantar de los cantares, amén. Y si se recuerdan, ya en una oportunidad empezamos a hablar acerca de este libro, del cantar de los cantares, ¿verdad? Explicábamos en esa oportunidad de que es la canción más sublime, de que es la canción de las canciones, amén. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la segunda parte de ese versículo, ¿verdad? El cual pues les pido favor que abran sus Biblias en el libro de Cantares, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 1, amén. Repito, ya hablamos de cantar de los cantares, ahora vamos a hablar. Y aquí dice, el cual es de Salomón. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De eso, de qué significa, mis amados hermanos, o qué podemos llegar a aprender o a entender el por qué la Biblia permite que este libro quede escrito así como el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Amén. Mira, acá hay algo muy importante. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes que tal vez tienen algún vehículo, ¿verdad?, algún automóvil, y está por ahí parqueado, ¿verdad?, y la gente pregunta, ¿de quién es este carro? ¿Qué van a responder? Pues sí, ¿verdad? Es mío. Por eso estoy diciendo, si ustedes tienen un carro ahí y preguntan, ¿de quién es? Es mío. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es de que cuando aquí dice, el cual es de... Sí, la pregunta es, ¿de quién es este carro? Entonces, esa palabra, mis amados hermanos, denota pues gran importancia, ¿verdad?, dentro de lo que es el tema, porque ustedes y yo sabemos que, aunque la Biblia aquí claramente dice que es de Salomón, pero Salomón es figura de Cristo, mis amados hermanos, amén. Mucha gente dice que el hombre más sabio que ha pisado la tierra es Salomón, y podemos pensarlo como hombre, pues quizás, pero recordemos que el mismo Dios, ¿verdad?, Jesús se hizo hombre y pues el más sabio es Él, amén. Al final, repito, Salomón es solamente figura de Cristo, y uno de los significados que tiene el nombre de Salomón, no lo vamos a ver el día de hoy porque son demasiados, pero vamos a mencionar por lo menos alguno, es que también es príncipe de paz. Amén. Y recordemos que él llegó a ser pues rey, ¿verdad? Y repito, uno de los significados es este, príncipe de paz. Y cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, uno de los nombres que se le da al Señor Jesús es príncipe de paz. Amén. Entonces hago este énfasis para que no nos quedemos solamente con el hecho de, este libro es de Salomón, porque al final quien se lo reveló fue Dios. Amén. Salomón lo único que hizo fue escribirlo y al final la revelación se la dio el Señor. Amén. Entonces, si ustedes y yo tenemos claro esto, Salomón es exactamente como uno de nosotros, mis amados hermanos, nada más un puente, un ministro. Amén. Pero toda la gloria y toda la honra es de Él. Amén. Entonces, repito esto, para mí es importante que entendamos de lo que vamos a hablar el día de hoy, el cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Ustedes y yo podemos entender, bueno, qué bonito libro, ¿verdad? Pero es de Salomón. Y al final, ¿qué me deja a mí el cantar de los cantares si es de Salomón? No es mío. Pues nos deja muchas cosas, mis amados hermanos. Recuérdense que cuando hablamos de la primera parte del versículo, cantar de los cantares, explicábamos de que en este libro se narra el amor por lo menos de 5 diferentes tipos de relación. Amén. De que al final cada una de esas 5 relaciones están centradas en el amor. Amén. Entonces, al decir esto,
tenemos que entender de que si queremos nosotros hacernos dueños o apropiarnos más que del libro, ¿verdad? Porque el libro no es de nosotros. Claramente lo dice acá, es de Salomón, pero aún con todo eso, Salomón fue el escriba nada más, porque quien dictó todo, pues fue el Señor, ¿verdad? Pero a lo que voy es, queremos nosotros hacer de nosotros la revelación de lo que está escrito en el Cantar de los Cantares. Entonces, para hacernos dueños, entiéndase, hacernos dueños, que lo que está escrito lo podamos vivir. Amén. Entonces tenemos que tener algunas características, que es lo que vamos a ver de Salomón. Amén. El cual es de Salomón. Nosotros, como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Vemos un vehículo por ahí parqueado y tal vez, como típicamente pasa, ¿verdad?, que la gente lo busca a uno solo para que lo mueva. ¿De quién es el carro? Averiguan de quién es y no hablan con el carro y le dicen, mire carro, hágame favor y muévase. Sino que es lo que hacen, van a buscar al dueño y le piden un favor al dueño que lo mueva. Entonces, pongo este ejemplo del carro una vez más porque yo quiero que ustedes y yo entendamos esto, de que el Cantar de los Cantares tiene un dueño. Amén. Y literalmente el dueño es el Señor. Quien lo escribió fue Salomón, pero el Señor permite que quede acá como el nombre de Salomón. Así como cuando vemos en los tiempos de la ley, dice la Biblia, y la ley de Moisés. Pero ¿por qué la ley de Moisés? Solo porque él la escribió. Pero la ley, ustedes y yo sabemos, no es de Moisés, porque Moisés recibió la ley. Amén, pero no es de él. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, no se muestra que sean los 10 mandamientos de Moisés, sino son los 10 mandamientos de Dios. Amén. Entonces yo espero darme a entender de que el fin, mis amados hermanos, de escudriñar este libro, amén, es de que nosotros vayamos adueñándonos de lo que ahí está escrito y de la revelación que el libro desata, que al final es una relación que tiene que llevar a desatar en nosotros el amor. Amén. Porque ustedes y yo sabemos que en el libro de Corintios dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, dando a entender de que tanto la esperanza como la fe, mis amados hermanos, tienen un límite. La esperanza termina cuando obtenemos o alcanzamos o recibimos aquello que estábamos esperando. La fe, mis amados hermanos, pues de cierta forma podemos decir, termina cuando el Señor Jesús regrese. Amén. Pero el amor, nos vamos a seguir amando, mis amados hermanos, aunque Cristo venga, nos vamos a seguir amando. Pero ya no podemos tener fe en que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque ya regresó. Amén. Entonces yo estoy haciendo un énfasis en este primer capítulo y versículo, ¿verdad? Para que entendamos de que este tema, definitivamente, pues el mes no nos va a alcanzar, mis amados hermanos, para estudiar el tema, el libro, pero por lo menos logremos dejar la semilla. ¿Cuál es la semilla? Que nos adueñemos, mis amados hermanos, de lo que está escrito en ese libro, que lo vivamos y entonces en ese amor que se describe en el Cantar de los Cantares, podamos nosotros, mis amados hermanos, no solamente saber lo que dice, amén, sino vivirlo, experimentarlo, sentirlo. ¿Me voy dando a entender? Amén. Bueno, entonces miren, el tema, en cierta forma podemos decir, es, al menos el que traigo ahorita, ¿verdad? Es sencillo. ¿Por qué? Porque aquí en la pantalla ustedes están viendo los significados de la palabra Salomón. Amén. ¿Y en qué nos vamos a basar o a centrar para predicar el tema? En los significados. Recuérdense esto es importante lo que les voy a decir ahorita. Les he venido hablando de que tenemos que adueñarnos, amén, de lo que está escrito en el libro Cantar de los Cantares. Amén. Pero para adueñarnos tenemos que tener las características que tuvo Salomón, porque por eso dice claramente, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Quiero apropiarme de lo que es de Salomón. Amén. ¿Sí?
¿Sí me voy dando a entender? ¿Qué tengo que hacer entonces? Tener las características, buscar las características que Salomón tuvo, mis amados, se iba a decir tiene, pero tuvo, ¿verdad? ¿Para qué? Para entonces que Dios le revelara este libro, mis amados. Ustedes y yo sabemos pues que Salomón definitivamente, si por algo se caracteriza, es por la sabiduría que Dios le dio. Porque ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Hablamos de eso uno de estos días. Pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo daré. ¿Y qué fue lo que pidió él? Un corazón entendido. Y la Biblia dice que Dios le dio lo que pidió y lo que no pidió también se lo añadió. Amén. Entonces espero estarme dando a entender con esto, por favor. Veamos, si ustedes se dan cuenta ahí en la pantalla, no sé qué color exactamente lo puedan ver ustedes, como rosado. ¿Qué color lo ven? O fucsia. Ok, ese color entonces que ustedes miran en fucsia, ¿por qué están esas dos, bueno, los números y la palabra en ese color? Porque ese número y la palabra es lo mismo. Cuando hablamos de Salomón, Salomón significa, mis amados hermanos, pacífico. Amén. ¿Qué significa Salomón? Pacífico. Pero si ustedes ven lo que ven en fucsia, dice de y luego la palabra, el número, perdón, H7965. Amén. ¿Y cuándo vamos, mis amados hermanos, a buscar esa palabra 7965? Es la palabra Shalom. Entonces, lo que quiero decirles es esto, vean. En español, mis amados hermanos, nosotros lo decimos Salomón. Amén. No sé si así se pronuncia, ¿verdad? Pero en hebreo, mis amados hermanos, se escribe por lo menos como lo vemos ahí, Shelomó. ¿Sí? Pero esa palabra Shelomó, por eso aparece lo que está en fucsia, dice ahí de. O sea, ¿de dónde viene esa palabra Shelomó? De la palabra Shalom. ¿Me doy a entender? Sí, por eso coloqué con el mismo color, es tanto el número como la palabra Shalom. Porque entonces Salomón significa pacífico. Amén. Y se entiende que no es que Salomón signifique sucesor de David, sino que Salomón fue sucesor de David. Entonces nos da tanto un significado como una característica para poder entender quién es Salomón. Pero la palabra Salomón viene de la palabra Shalom. Amén. Ustedes y yo sabemos qué significa Shalom sin necesidad de que lo veamos. Por naturaleza, ¿qué decimos? Jehová Shalom, ¿qué significa? No se lo saben. ¿Ah? Sí, Jehová es mi paz. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, entonces está claro esto, ¿verdad? Entonces, el origen, mis amados hermanos, de la palabra Salomón es Shalom. Y Shalom, vean, ahí están todos los significados. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Yo les voy a tratar de hablar esta noche, mis amados hermanos, de los que están ahí resaltados con otro color. Pero vamos a leerlos todos, por si ustedes quieren anotar, pues pueden anotar los que puedan escuchar ahí. Shalom, que repito, de ahí viene la palabra Salomón, o sea, es lo mismo, mis amados hermanos. Amén. Significa seguro, significa bien, significa feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, paz. Aquí está, ¿eh? ¿Y qué significa Salomón? Pacífico. Amén. Bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico. Pasto delicado, miren ese, hasta ahorita lo estoy viendo, si no hubiera resaltado ese, fíjense, paz, vean este, propicio, una vez más prosperidad, salvo, también interesante ese, y victorioso. Bueno, repito esto, mis amados, queremos adueñarnos de lo que está escrito en Cantar de los Cantares, y más que decir yo lo escribí, Cantar de los Cantares es mío, es vivir lo que está ahí escrito y revelado
Entonces tenemos que tener o buscar, si no las tenemos, ¿verdad? Las características que tuvo Salomón, porque por eso fue que Dios se lo dio a él. Ustedes y yo sabemos, aquí claramente lo dice, Salomón, sucesor de David. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que David fue el que quiso edificarle templo a Dios, pero Dios le dice, no, tú no me edificarás templo, ¿por qué? Según la versión, porque has derramado sangre, porque eres un hombre sanguinario, en fin, no se lo permitió. Pero ¿qué sí le permitió Dios a David? Guerrear, guerra tras guerra tras guerra. Y cada vez que David honraba a Dios, Dios le daba la victoria. Cada vez que también lo deshonró, también tuvo que pagar consecuencias duras, mis amados hermanos. Más o menos recuerdo una ahorita en donde Dios le dice que, bueno, después de tu pecado, porque a David se le ocurre censar al pueblo. Y Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, ¿no? Ustedes imagínense, ¿por qué no me dicen nada? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Amén. ¿Se puede contar acaso eso? Y a David se le ocurre contarlo, pues pecó. Y Dios le da 3 opciones, mis amados. No recuerdo exactamente las 3 opciones. La cosa que una le dice 3 días, 3 meses o 3 años. Pero las 3 estaban bien delicadas. Al final, pues Dios creo que pidió 3 días. Pero lamentablemente en esos 3 días creo que iba a venir una peste, de la cual iba a destruir al pueblo. Y David se humilla, Señor, si el que pequé fui yo, ten compasión y ten misericordia. Y nunca más se le ocurrió volver a contar al pueblo de Dios. Entonces vean, David pagó las consecuencias, mis amados hermanos. Pero cuando vamos a ver el gobierno de Salomón, no vemos a Salomón como al padre peleando batalla tras batalla, sino el gobierno de Salomón se caracteriza, mis amados hermanos, por ser un gobierno pacífico. Cuando ustedes y yo vemos por qué Salomón, una pregunta, ¿verdad? Tuvo que ver con 1000 mujeres. No fue, mis amados hermanos, solamente por lo carnal, pensemos que pudiera que pudiera haber sido, amén, sino porque cada vez que él se casaba con una mujer, amén, de diferente nación, ahí había algo que aquí le conocemos como el TLC, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando él se casaba con alguna mujer, los de la nación de los israelitas, ¿verdad?, que gobernaba Salomón, podían, mis amados hermanos, negociar con las otras naciones. Por eso era que se casaba. Ustedes y yo vemos en la Biblia varios pasajes, por ejemplo, uno muy conocido, los hijos de Jacob, mis amados hermanos, diciéndole a Siquem y a su padre, ¿verdad? Danos a tus hijas y nosotros te daremos a las nuestras y vamos a poder comerciar y nuestras tierras y todo. Entonces, ¿para qué estaban pidiendo hijas? Ustedes saben lo que pasó después, ¿verdad? Pero el punto era que lo que querían era poder tener libre comercio. Entonces, por eso era que Salomón llegó, mis amados hermanos, a tener relación con 1000 mujeres. Amén. Algunas, la Biblia lo muestra, fueron solamente doncellas. O sea, físicamente hablando, nunca las conoció. Mas, sin embargo, sí se casó con ellas. ¿Por qué? Por esto que estoy hablando. Entonces les digo esto, les comento esto, ¿por qué? Porque por medio de esos matrimonios, él pudo expandir su reino, teniendo paz, haciendo negocios en paz, con cuanta nación se le pudo haber ocurrido. Amén. Pero ¿qué vemos en David? David quería algo y tenía que conquistarlo, tenía que pelear, tenía que batallar. Amén. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que se imaginan ustedes, si Dios le da esta revelación a David, un hombre guerrero, ¿de qué hubiera escrito? ¿Sí están conmigo, o no? Porque yo estoy a hablar y saben ni dónde están ustedes en su mente. De guerra, así de simple. Pero se lo da a un hombre que tenía paz,
no tenía que estar preocupado por andar peleando o vienen los enemigos. Entonces, como tenía paz, tenía tiempo para estar escribiendo este tipo de cartas, ¿verdad? Amén. Bueno, ya les expliqué entonces en qué se va a centrar el tema, mis amados hermanos. Se va a centrar en los significados de la palabra Salomón, que es Shalom. Amén. Bueno, entonces con la ayuda del Señor empezamos, mis amados hermanos. Recuérdense, ya les di los significados. Vamos a ir en orden: bien, feliz, bienestar, propicio y victorioso. De esos vamos a hablar. 1, 2, 3, 4, 5 significados. Amén. Entonces el primero, si lo lograron apuntar, vamos a hablar de bien. Amén. Amén, mis amados hermanos. La gloria a Dios, si están aquí. Entonces dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 3 y versículo 10: decid al justo que le irá bien. ¿Y qué significa Salomón? Bien. Amén. Lo vemos acá, vamos a ver, dice bien. Sí, bien. Amén. Porque comerá, dice, de los frutos de sus manos. Entonces vean pues, mis amados hermanos, por naturaleza, cada uno de nosotros queremos que nos vaya bien. Vamos a... ayúdenme por favor, vamos a hacer algo, pero díganme qué puede ser ese algo. Voy a construir y quiero que me vaya bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Voy a poner un negocio y quiero que me vaya bien. ¿Se dan cuenta? O sea, por naturaleza todos queremos que nos vaya bien. Los jóvenes, los que no se han casado, se van a casar y cuando se casen quieren que les vaya. Todos cuando nos casamos queremos que nos vaya bien. Pero de las cosas que ya dijimos, construir un negocio o el matrimonio, si dice aquí la Biblia, decirle al justo que le irá bien. Dice acá, porque comerá de los frutos de sus manos. Porque muchas veces no nos va bien. Si está escrito, díganle al justo que le irá bien. ¿Ven? Porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Por qué no nos va bien entonces? Mencionamos 3 cosas nada más. Pero hay muchas más cosas, mis amados hermanos, que podemos emprender, hacer, desear, qué sé yo. Pero mi pregunta es, y no me han respondido. Si dice aquí, díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Por qué? Aunque está escrito, y no nos olvidemos, estamos hablando del cantar de los cantares, que es de Salomón. Quiero apropiarme del cantar de los cantares, tengo que vivirlo, pero tener estas características. Recordar que está escrito que al justo le va a ir bien. ¿Por qué? Porque comerá de los frutos de sus manos. Pero no me han respondido. ¿Y cómo si no deja de hablar? Van a decir. ¿Por qué no nos va tan bien a veces a lo que nos metemos? Rapidito, hermano. Va, una, ahí hay otra todavía. ¿No somos justos? Ahí está, mis amados hermanos, porque dice, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Se explica eso? O sea, ¿por qué no nos va bien entonces? Porque comerá. No, ¿por qué no nos va bien? Porque los frutos, mis amados, los frutos de sus manos. ¿Qué son los frutos de nuestras manos? Si literalmente ustedes y yo, literalmente, ¿verdad? De aquí no salen frutos. Pero toda obra de nuestras manos, la Biblia dice, mis amados hermanos, que toda obra de nuestras manos dará fruto. O sea, en otras palabras, no importa qué es lo que tú y yo decidamos hacer, va a dar fruto. Entonces, ¿por qué no nos va tan bien? Una, lo decía hermano Jorge, porque no somos justos. Y dos, porque ¿cuáles son las obras de nuestras manos, mis amados hermanos?
A veces la obra de nuestras manos es, por ejemplo, dice la Biblia, miren a la hormiga perezoso. ¿Cuál es la obra de la mano del perezoso? Un poco de dormir, un poco de darse vuelta en la cama, así vendrá tu pobreza de repente, dice, como hombre armado. Entonces, ¿cuál es la obra de las manos del perezoso? Un poco de dormir, un poco de darse vuelta en la cama. Esas son es que no estamos hablando solo de literalmente cosas que uno hace con las manos, sino son actitudes, mis amados. Todo lo que nosotros podamos hacer entra acá. Por eso, lamentablemente, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ustedes y yo lo sabemos. La pastora creo que dijo, un negocio. Ustedes ayúdenme. Si voy a poner un negocio, ¿a qué horas debería de abrirlo? Sí, pero ¿a qué horas? Va, imagínate, es una tienda. ¿Verdad que hay gente que ya a las 4 de la mañana ya va para afuera? Y antes pasan por su panito. Pero ¿qué estamos haciendo solo de las 4 de la mañana? Un poco de dormir, un poco de echar la chamarra, la obra de nuestras manos. Entonces, ¿por qué a veces no nos va tan bien? La vez pasada yo les conté cuando tenía el pick-up blanco, me puse a averiguar, porque alguien me dio una idea de por qué no vende, ahí están los envases, ¿me? ¿Por qué no vende verdura? Me dijo. Ah, sí, ya está bueno. Y averigüé, mire, ¿y a qué horas o cómo le hago? Yo pensé, dije, bueno, me voy de aquí a las 4 de la tarde a la terminal, y como a las 4 de la tarde ya cuando la gente se va, ¿verdad? Ya casi que regalan la verdura. Y al otro día la voy a vender y me dicen, miren, me dice, para conseguir así verdura fresca, a las 3 de la mañana tiene que estar allá. ¿Qué voy a decir a las 3 de la mañana ya? Hay que se quede el pick-up mejor. Y allá, mis amados hermanos, conocemos nosotros allá en Prados gente que eso es lo que hace. Y tienen unas grandes casas. Díganme usted, ¿quién no come verduras? ¿Habrá un solo día en el que alguien no compre verdura? ¿Y por qué no prosperamos entonces? Porque estamos acostumbrados, mis amados hermanos, a solo miren. La obra de nuestras manos, entonces, ¿cuál es? Ponerla para recibir. Decía el justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Queremos poner un negocio? Tenemos que ser diligentes. Miren cómo somos. Cuando le trabajamos a alguien, nos dicen la hora de entrada. 6 de la mañana. ¿Y a qué horas estamos ahí? A las 6 de la mañana. ¿Y si ponemos nuestro negocio propio? Si nos dan ganas, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, lamentablemente somos más diligentes para trabajarle a alguien que cuando lo analizamos, yo se lo decía la vez pasada, lo que les pagan ni siquiera vale lo que ustedes trabajan. Sí, pastor, sí, yo así. Yo ya me había dado cuenta, pastor. Pero ahí quieren estar, entonces aguántense. Vamos a vender verdura a las 3 de la mañana. Vamos pues, no paguen ustedes. Bueno, entonces mis amados hermanos, tenemos que está escrito. Queremos adueñarnos del cantar, lo que está escrito en Cantar de los Cantares. Tenemos que ser como Salomón. Y la palabra Salomón, Shalom, significa bien. Y aquí dice, díganle al justo que le va a ir bien. Pero como lo decía hermano Jorge, pero si no somos ni justos, mis amados hermanos. Entonces, la palabra del Señor no puede negarse a sí misma. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Decimos amén. Entonces, si está escrito, lo único que tengo que hacer es buscar ser justo. Me va a ir bien y todo lo que haga, mis amados hermanos, no solamente pensemos en el trabajo, todo lo que haga. Amén. Tenemos que hacerlo con temor. Tenemos que hacerlo con respeto. Tenemos que hacerlo sabiendo de que Dios es omnipresente y que Él nos ve. No solamente nos ve, sino sabe lo que llevamos por dentro. Él conoce nuestros pensamientos, conoce
Se los he dicho, nuestros suspiros, la razón por la que suspiramos, Él lo sabe, mis amados hermanos. Y a veces en esos suspiros, en esos pensamientos, no somos fieles. Y como lo dice la Biblia, a Dios no lo podemos engañar. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre haga, tarde o temprano va a haber las consecuencias o va a recibir las bendiciones. Amén. Entonces el Cantar de los Cantares, mis amados hermanos, es un libro del cual tenemos que apropiarnos. Pero para adueñarnos de lo que está escrito, repito esto, tenemos que ser como Salomón. Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Amén. Bueno, avancemos. Vean qué significa la palabra bien. Ahí está en el montón de significados. Yo voy a leer ahorita ya nada más los que están resaltados. La palabra bien, cuando dice, díganle al justo que le va a ir bien, significa cosas buenas. Está bajito de cosa buena. ¿A cuántos de ustedes les gustan las cosas así? Cuando digo sencillas me refiero malas. ¿Qué tipo de cosas nos gustan entonces? Las buenas cosas. Si es un par de zapatos, originales, ¿verdad? Si es, díganme, ayúdenme ustedes. Si es una camisa, no importa, aunque cueste 10 quetzales, pero lo primero que miramos es que diga aquí. O sea, ¿estás esperando alguna marca? Adidas, Náutica. ¿Qué más usan ustedes? ¿Ah? Pierre Cardin, Perry Cardin, me dijo alguien. Bendito, dijo. Nos gustan las cosas buenas. Entonces, mis amados hermanos, díganle al justo que le va a ir bien. Díganle al justo que si se porta bien y hace bien y medita bien en lo que va a hacer con la obra de sus manos, va a tener cosas buenas. Amén. Miren lo que dice después, hombres o mujeres buenas. Amén. Miren lo que ese no está resaltado, pero tal vez lo logran ver ahí. Bienes. Miren lo que dice en Fusia, abundancia. Esto es lo que significa la palabra bien. Díganle al justo que le va a ir bien. Va a tener cosas buenas, va a tener abundancia. Miren el otro significado, alegría. El otro, bienestar. El otro, contento. Vean feliz, fértil y prosperidad. Díganle al justo que, ¿cuál les gustó más de todos estos? Abundancia, prosperidad, bienestar, feliz, fértil, contento, alegría. Díganle al justo entonces que va a ser alegría. ¿Sí? Díganle al justo que va a estar alegre. Díganle al justo que va a ser feliz. Díganle al justo que va a ser fértil. Díganle al justo que va a tener prosperidad, va a tener abundancia, va a tener bienestar, va a estar contento. Amén. Ustedes y yo sabemos que dice la Biblia que el apóstol Pablo, que en relación al contentamiento, ¿qué fue lo que hizo él? Aprendió, vean eso, aprendió. Así como cuando ustedes y yo aprendimos cuánto es 2 más 2. ¿Va que lo tuvimos que aprender? Así como cuando aprendimos cuánto era 2 más 2, tenemos que aprender a tener contentamiento. Y lo dice claramente, en todo. Sea cual sea la situación, él aprendió a tener contentamiento. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si somos justos? Nos va a ir bien. Díganle al justo que tiene que estar contento, sea cual sea la situación, a estar contentos. Entonces, si venga lo que venga, mis amados hermanos, como dice el corito, venga lo que venga, hazme, ¿qué dice? Fiel. Cambiémosle un poquito la palabra, venga lo que venga, hazme estar contento, feliz. Amén.
Entonces, si logramos aprender y tener estas características, lo que va a brotar, porque por eso fue que Dios le reveló a Salomón Cantar de los Cantares. Amén. Él estaba bien, tranquilo, en medio de la paz, que su mismo nombre lo significa. Entonces él se ponía a escribir y recibía esta revelación. Pero díganme usted, ¿qué revelación de amor va a recibir alguien que está turbado? Alguien que está enojado. Dice la Biblia, Noemí. Ustedes y yo sabemos que Noemí significa dulzura. Ella llega al regreso a su casa y la llaman Noemí. Y ella dice, no me digan Noemí. Como que hay un eco allá afuera, ¿va? No me digan Noemí. ¿Por qué no quería que la llamaran Noemí si así se llamaba? Díganme Mara, dijo. ¿Y qué significa Mara? Depende, Pastor MS, 18, Salvatrucha, no sé. En fin. Amargura. Si su nombre significaba dulzura, mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dice no me digan Noemí? Es como cuando tal vez ofendemos al ser amado, a algún hijo o a alguien, mis amados, mi amor, ¿qué mi amor? Ni qué. ¿Por qué? No hay justicia. La obra de nuestras manos, algo estamos haciendo mal y todavía con eso queremos que nos vaya bien. Vamos a recibir, lo dice claramente, comerá de los frutos de sus manos. Amén. Bueno, avancemos pues. Alguien que me ayude, por favor. ¿Cuál era el otro significado de Shalom? El que dijimos que íbamos a hablar. Feliz. Sí, feliz. Vamos a ver si está acá. Sí, aquí está. Vean este pues. Dice Mateo, capítulo 25 y versículo 22. No sé si les dijeron que el primer día es vigilia, hermano. No son broma. Antes acostumbrábamos a que el último día sí era vigilia, pero ahorita no se puede, mis amados hermanos. Mateo 25, 22, vamos a hablar de ser feliz. Amén. Y miren, todo esto es tremendo porque miren los significados de bien, significaba feliz. Los significados de Salomón también significa feliz. Amén. Entonces no nos queda otra nada más que ser felices, mis amados hermanos. Yo el día de ayer creo que fue, no sé si vieron, yo sí creo que mandé la presentación de un tema que lo titulé Los cielos. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Va. En ese tema, mis amados hermanos, el Señor nos hablaba de que la palabra cielo significa ser elevado, pero también es un ámbito celeste. Yo les explicaba a los pues de mi casa, ¿verdad? De que a lo que el Señor nos está llevando, mis amados hermanos, sobre todo en estos tiempos, es a que ustedes y yo tenemos que entender de que somos seres espirituales, un ser elevado. Y no solamente somos, sino que cuando Dios crea, ¿verdad?, los cielos, recuérdense que también nosotros somos espíritu. Y la Biblia nos muestra que Él es el Padre de nuestros espíritus. También a cada uno de nosotros nos crea un ambiente, un ámbito celestial. Y cuando vamos a ver qué significa la palabra ámbito, es un lugar para vivir. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto con nosotros los seres humanos? De que estamos tan terrenalizados que pensamos más en las cosas de la tierra que en alimentar nuestro espíritu. Y lamentablemente, aunque espiritualmente hablando tenemos un lugar, amén, en donde habitar, que es un lugar celestial, mis amados hermanos, entramos por medio de nuestra vida espiritual, ser elevado a ese lugar celestial. Llegamos, pero cuando tal vez estamos tocando la puerta ya del apóstol Pedro, cuando nos acordamos, no estoy hablando de que ya nos morimos, ¿verdad? Estoy hablando de una vida espiritual. Estamos llegando ya al tercer cielo, cuando nos acordamos, ¿qué? Mencióneme algo que nos pueda sacar de ahí el tercer cielo. Nos acordamos de un problema. ¿Cuál podría ser el problema?
Solo puse los frijoles y no encendí la leña. Ahorita vengo, solo le voy a poner fuego para cuando regrese. ¿Verdad que sí nos pasa a veces? Entonces, lamentablemente, mis amados hermanos, por eso es que no podemos disfrutar de esta vida plena. Recordémonos, por favor, que ustedes y yo somos espíritu. Y la Biblia dice claramente que en esta tierra somos peregrinos, somos advenedizos, estamos de paso. Amén. Eso no significa de que entonces vamos a dejar de vivir, mis amados hermanos. No, ustedes y yo tenemos que vivir y disfrutar el tipo de vida que llevamos. Porque de alguna forma, cuando ustedes y yo escudriñamos nuestra vida, aunque ustedes quieran o no quieran, lo que ustedes hacen, ustedes lo escogieron. Nadie los obligó, nadie les puso una pistola, ¿vas a hacer esto? No, ustedes lo escogieron, así de simple. El tipo de vida que llevan, aunque les guste o no les guste, ustedes lo escogieron. No, pastor, si yo quiero vivir mejor, entonces para vivir mejor tiene que hacer algo más o mejor de lo que está haciendo. Amén. Bueno, dice acá Mateo 25, 22. Vean lo que dice. Vamos a hablar ahorita de ser feliz. Bueno, me quedan 15 minutos. Después el hombre que había recibido, vean esto, 2 bolsas de dinero. Ay, ya siento la felicidad, pastor. ¿Sienten la felicidad? Ay, Dios, hermanos. ¿Sí o no? Se le acercó y dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2 bolsas de dinero. Aquí están 2 bolsas más que yo gané. ¿Ves cuántas bolsas le entregó? Su patrón le dijo: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. ¿De qué punto estamos hablando ahorita? De ser feliz, ¿verdad? Y le dice: ven y alégrate con tu patrón, le dice. ¿Cómo se sienten ustedes tal vez cuando están en una reunión ahí en el trabajo y el jefe, ven? ¿Alguna vez les ha pasado o nunca les pasó? Y yo me acuerdo de una oportunidad, bueno, si era mi jefe, ¿verdad? Y además mi cobertura, en la que el apóstol con el que yo estaba en ese entonces, él tenía su camioneta Santa Fe. ¿Las conocen? La acababa de comprar. Y la iglesia, por así decirlo, estaba allá arriba por donde está la escuela. Y el car wash estaba aquí en la esquina. Y me dice Williamcito, porque así me decía: haceme favor, me dice, llévame la camioneta al car wash. Y me dio las llaves de la camioneta. ¿Cómo creen que yo me sentí? En el ratito lo primero que hice fue empezar a mandar mensajes a todo el mundo. El apóstol me dio su camioneta Santa Fe. Y todos: no, voy a manejar la Santa Fe del apóstol. ¿De qué estás hablando? Me respondían. De la camioneta, me dio la camioneta para que yo no cabía, hermano. Y solo un pedacito la iba. Entonces les pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque a este le dicen: ven y alégrate con tu patrón. ¿Y quién es el patrón? El que me paga, pastor. Hombre, aquí en la parábola esta, ¿quién es el patrón? Es el Señor, mis amados. Díganme, ¿acaso no? ¿Qué haríamos si el Señor nos dijera eso? Feliz, pastor. Feliz. Esto es bien delicado, mis amados hermanos, porque miren, ¿se dan cuenta ustedes con qué, bíblicamente hablando, con qué está relacionada la felicidad? ¿Con qué? Con el dinero. Ay, Dios mío, mis amados hermanos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Miren, les hago una pregunta. Según ustedes, creo que son 38 las parábolas que el Señor Jesús, pues, quedaron escritas en la palabra del Señor Jesús.
¿De qué creen ustedes que él habló más? ¿O de qué saben ustedes que habló más? ¿Habló más de la oración o habló más del dinero? Del dinero, dice. ¿Alguien que piense igual o diga no, la oración? ¿Los demás qué dicen? Porque ya Pati dijo del dinero. ¿Los demás? ¿Habrá hablado más de la oración o habrá hablado más del dinero? Fíjense que cuando uno investiga, mis amados hermanos, el Señor Jesús habló más del dinero que de la oración. No significa, ¿verdad?, que entonces vamos a ir a buscar más el dinero y vamos a dejar de orar. No, porque cuando habló de la oración fue puntual. No dejen de orar. Oren sin cesar. Busquen primeramente el reino y todo lo demás que el dinero puede comprar se les va a ser añadido. Porque cuando miramos las cosas que dice se les van a ser añadidas, son las cosas que el dinero compra. Amén. Pero por ejemplo, que Dios nos libre y nos cubrimos con su sangre preciosa, pero alguien por más dinero que tenga podrá ir a recibir sanidad al hospital. Solo, mire, el doctor le voy a dar tanto y me lo sana. No, si al final la salud, y si se dieron cuenta, creo que hay un significado de lo que estamos hablando. Sí está, a la par de bienestar en amarillo, salud. Amén. La salud, mis amados hermanos, solamente nos la puede dar el Señor. Amén. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque des en cuenta que ven y alégrate con tu patrón, ven y sé feliz, está relacionado al dinero. Ustedes y yo sabemos que en el contexto, ¿verdad? Esta versión dice bolsas de dinero. Hubo uno al que cuántas bolsas le dieron, al que el pobrecito no las pudo multiplicar. Le dieron una, ¿verdad? ¿Y qué dice que tuvo él? ¿Tuvo qué? Tuve miedo, le dice. Y mire, es que a veces tenemos unas buenas ideas, hermano. Buenas revelaciones. Pero el miedo nos detiene para ser felices. Sé, le dice, que eres un hombre que, miren, cosecha, recoge donde no sembró, le dice. Y el Señor le responde, por tus propias palabras te voy a juzgar. Si sabías que soy uno que recoge donde no sembró, ¿por qué no metiste esa bolsa de dinero al banco? Para que cuando viniera, lo menos los intereses. Entonces no sé si alguien me quiere ayudar a predicar, mis amados hermanos. A mí ya me quedan 5 minutos. Ah, no, 13 dice este. ¿Qué relación tiene el dinero con la felicidad? Porque claramente está hablando. Ahí hay una palabra clave, mis amados. Bueno, 2 palabras claves. Les voy a dar el tip para que lo descubran. Entre la palabra dinero y entre la palabra alegría, alégrate con tu patrón, hay por lo menos 2 palabras que son la clave de la felicidad o de la amargura en relación al dinero. ¿Cuáles son? Fiel y... ¿no escucha? Confianza. Entonces, mis amados hermanos, yo se los he dicho en más de una oportunidad que lamentablemente la iglesia, mis amados hermanos, hay 2 áreas en donde muy poco temor del Señor se le tiene. ¿Cuáles son? Una es el área económica y la otra, el área sexual. Entonces, imagínense qué tremendo acá que ven y alégrate con tu patrón. Alguna versión dice, ven y entra en el gozo de tu salvación. Ahí está hablando de la salvación. Pero, ¿cuál es la clave, mis amados hermanos? ¿Para qué podamos tener 1, 2 o 5 bolsas de dinero? Para que estemos felices. La clave es tener la confianza puesta en el Señor. La clave es serle fieles siempre al Señor, mis amados hermanos. Miren, aquí mismo en la congregación, tal vez esto de la pandemia, económicamente hablando, nos vino tal vez a mover a todos, ¿verdad? Pero aquí hay una familia
en la que le tocó duro, mis amados hermanos, por esto de la pandemia. La cosa es que por lo duro que estaba la economía, dinerito que entraba, dinerito comido. Que ni modo, ¿verdad? Hay que comer. Amén. El Señor los redarguye, mis amados hermanos, en uno de los temas de los discipulados. Y ellos a mí me lo contaron y dijeron, no, dinerito que entre, primero el diezmo. Y les digo algo, de un tiempo para acá, sus diezmos se multiplicaron. ¿Qué quiere decir eso? Que están ganando mucho más, mis amados hermanos, de que lo que les entraba, dinerito que entraba, dinerito comido. Pero el Señor los redarguye, repito, en un tema de los discipulados y cambia la manera de pensar, confianza y fidelidad, dinero que entre, primero el diezmo, y se les multiplicaron sus ganancias. Así como lo ven aquí en la iglesia. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque lamentablemente, recuérdense que la misma Biblia claramente dice, nadie puede servir a dos señores. Y esos dos señores no está hablando ni siquiera del diablo, que Jehová lo reprenda. Está hablando de Mamón, las riquezas, y al Señor. Nadie puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto por el cual, mis amados hermanos, lamentablemente no podemos ser felices? Porque la felicidad la marca para muchos el dinero. ¿Han visto ustedes ahí unos videos en YouTube donde todas las mujeres dicen, mi regalito así quiero para mi cumpleaños? Le regalan a una persona un pastel, pero adentro del pastel viene un rollo lleno de dólares. ¿Lo han visto? Así, pastor, uno de esos, por favor. Así sinceramente, ¿a cuánto les gustaría un su pastel así? Aunque los demás no comamos. Sí, porque... no, pastor, yo soy dadivoso, no comamos todos pastel. Dejémonos de cuentos, hermano. Entonces me voy dando a entender, aquí la felicidad, mis amados hermanos, en relación al dinero, depende de la confianza y la fidelidad. Pero si ustedes y yo en relación al dinero, bueno, si no tengo, ¿qué tengo que hacer? Lo que aquí estoy en la cita. Confiar. Y si tengo mucho, ¿qué tengo que hacer? Ser fiel. ¿Está claro? Si no tengo, entonces tengo que confiar. Pero si tengo mucho, entonces tengo que ser fiel. Amén. ¿Han escuchado ustedes, mis amados hermanos, esa famosa frase, y además que está escrita en la Biblia, que dice, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios? Yo creo que ahí voy a tener que terminar porque ya se me fue el tiempo. Pero miren, ustedes y yo cuando escuchamos eso, a veces pensamos, mis amados hermanos, que, por ejemplo, ayúdenme, al César lo que es del César. ¿Qué sería algo del César, por así decirlo, que tengamos que darle? Entendámoslo en el espíritu, porque el César es figura del diablo. Pero en este punto no estamos hablando del César como figura del diablo, ¿verdad? O sea, entre el diablo y nosotros no tenemos nada que ver. Pero si lo analizamos, ustedes y yo tampoco le damos todo a Dios. Porque aquí en la iglesia, ¿cuánto tiempo pasamos? Por lo menos 1 hora. Y todo el resto del día. Entonces, espero me haya dado a entender. Ayúdeme. ¿Qué serían algunas de las cosas del César, por así decirlo, que le damos? Por ejemplo, trabajo. Sí, pero ahorita estamos solo en las del César. Al trabajo. ¿Alguna otra cosa que ustedes hagan durante el día? Netflix. El juego del calamar. No sé por qué se rieron ayer. No sé por qué se rieron. ¿Qué más? ¿No hacen nada más durante el día? ¿Nada más que ver Netflix? Miren, a lo que voy es esto. De que hay cosas que nosotros hacemos, mis amados hermanos, que yo solo estoy poniendo el ejemplo aquí ahorita, ¿verdad? Que pueden ser contadas como esos del César. Pero luego también hay cosas que son de Dios.
Dígame, por ejemplo, ¿qué cosas le pertenecen al Señor? Ahí está diciendo lo que decía hermano Jorge, el congregándose, el diezmo, ¿qué más? Las ofrendas, la adoración, oración. Bien, vamos a resumir. Nosotros mismos le pertenecemos a Él. ¿A dónde voy con todo esto? Que cuando ustedes y yo escuchamos eso que le preguntan al Señor, si no estoy mal, creo que fue un grupo que se llamaba los saduceos. Los saduceos llegan con el Señor y le preguntan. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito? ¿Cuál? Pagar tributo, pagar impuestos al César. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué me tentáis? Le dijo. ¿Qué tiene que ver? ¿Es eso? ¿Es una tentación? ¿Por qué el Señor responde así? ¿Por qué me están tentando? ¿Saben por qué? Ahorita les cuento. Porque resulta, mis amados hermanos, que en la moneda del César había una inscripción ahí. Y en esa inscripción decía, refiriéndose al César, ¿verdad?, que era hijo de Dios. Filis Dei, creo que era. Hijo de Dios. Entonces, si Jesús responde, acuérdense que la pregunta ¿es lícito pagar tributo, pagar impuestos al César? Si Jesús responde no, ¿saben qué le hubiera correspondido? La muerte. Lo tenían que matar. ¿Por qué? Porque cuando en aquel entonces se creía, repito, que el César era hijo de Dios y que todo, absolutamente todo lo que estuviera bajo el gobierno del César era de él. Amén. Y esto no está en la Biblia, pero está en los libros de historia. Cuentan que en una oportunidad, miren qué raro, un hombre llamado Judas dice que no pagó impuestos al César. Entonces el César lo mandó a crucificar a él y a todos su séquito, por así decirlo, en total 2,000 personas. Y esas 2,000 personas quedaron crucificadas y sus cruces quedaron como testimonio para que la gente supiera qué le pasaba a todo aquel que no pagaba impuestos al César. Porque el César en aquel entonces para ellos era como un dios. Entonces si Jesús decía no es lícito, lo mataban. Pero si Jesús decía sí es lícito, entonces lo podían tomar como parte del gobierno o propiedad del César. Y Jesús no era propiedad del César. Entonces cuando Jesús responde y dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahí se armó un gran problema porque él estaba diciendo, no todo es del César. Hay cosas que también son de Dios. Y ahí se armó un problema. ¿Por qué? Porque en aquel entonces todos creían que todo era del César. Y no, y Jesús dice, no. O sea, se los dijo así bien dicho, ¿verdad? Pero lo que les dijo es, no todo es del César. Entonces yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, no todo es del César. Amén. Ese tiempo, lógicamente, la Biblia lo dice claramente. Hay que trabajar. Amén. Pero también ustedes y yo tenemos que sacar un tiempo para el Señor. Y no estoy hablando de vengan a la iglesia. No estoy hablando de eso. Ustedes y yo somos seres espirituales. Y nuestra alegría, aunque aquí está escrito, no puede depender en ningún momento del dinero que tengamos o del dinero que no tengamos. Amén. Miren, yo le doy la gloria y la honra al Señor, pero hasta el día de hoy, después de 7 años de casados, mis amados hermanos, y como se los contó la pastora, cuando empezamos, solo teníamos la cama que era de ella y una estantería que yo me traje de mi casa. Y con el paso del tiempo empezó así y terminó así la estantería. Era todo lo que teníamos. Pero a lo que voy es que después de 7 años no me recuerdo haber tenido un solo problema por dinero.
No hemos tenido problemas por dinero. Por eso le doy la gloria al Señor. Pero ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque nuestra alegría en nuestro matrimonio, en nuestra congregación, en nuestro trabajo, no puede depender de el dinero que tengamos o el dinero que no tengamos. Porque si así es, entonces, así como Dios le dijo a los saduceos, Jesús le dijo a los saduceos, no todo es del César, pero si mi alegría depende del dinero, entonces yo le estoy diciendo a Dios, no todo es tuyo. Entonces, ¿cómo me voy a poder apropiar del Cantar de los Cantares, que es una carta de amor, donde al final él y ella se terminan entregando para siempre? Me entrego, pero primero a ver el billetito. Con todo respeto, hermanos, pero eso es lo que hacen las prostitutas. O los prostitutos, que hoy hay a lo que quiera. Me voy dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, no todo es del César. Eso es lo que significa al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No todo es del César. En otras palabras, en nuestras vidas, nada debería de ser del César. Pero lamentablemente, pasamos más tiempo rindiéndole tributo al César que dándoles a Dios lo que le pertenece. Y a Dios no le pertenece, mis amados hermanos, el diezmo. Ay, entonces no hay que darlo. No, es que a Dios le pertenece todo. Él comparte con nosotros el 90%. Amén. Pero de todo lo que recibimos, todo es de Él. O sea, todavía es buena gente que nos comparte el 90% y a veces nosotros ni el 10% de lo que es de Él queremos darle. Y no me estoy refiriendo, mis amados hermanos, a el diezmo. Amén. Sino me estoy refiriendo, por ejemplo, si ustedes y yo le diéramos a Dios el diezmo de nuestro tiempo, ¿cuántas horas al día deberíamos de darle? 2 horas. La vez pasada yo hice cuentas y son más o menos como 2 horas 24 por ahí minutos. ¿Por qué? Porque recuerden que cada hora tiene 60 minutos, no tiene 100 minutos. Como 2 horas y 20 son por ahí. ¿Se lo damos? Si tiempo es lo que más me hace falta, pastor. ¿Cómo? Ahí está, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo queremos que Él nos diga, ven y alégrate con tu patrón? Si ni siquiera le damos el diezmo del tiempo. Hay cosas, mis amados hermanos, que el dinero puede comprar. Amén. Y como dice el anuncio, para todo lo demás. Pero hay cosas que el dinero no las puede comprar, mis amados hermanos. Amén. Por ejemplo, miren, yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero ¿qué me dicen ustedes de una persona que sí la pueda comprar el dinero? Una persona, entiéndase, que está alegre cuando está el dinerito, ¿verdad? Pero ¿y cuando no? Triste. ¿Alguna vez han tenido ustedes ese tipo de sentimientos porque no hay dinero? ¿Cómo se han sentido? Compartan conmigo, por favor. No, pastor, yo, a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Afligidos? ¿Pensando solo en eso? ¿Los demás? ¿Frustrados? ¿Los demás? ¿Cómo? Sin hambre. Entonces no debería de ser así, mis amados. No debería de ser así. ¿Por qué? Porque imagínense esto. Dice la Biblia que Dios da a su amado aún mientras duerme. Usted me está mandando a dormir si está viendo que no tengo dinero. Pero es que Dios es soberano, mis amados hermanos. Lo que nos toca es someternos. Ya se los dije, miren, esto es muy importante. Si no tengo dinero, entonces tengo que cambiar el dinero por confianza.
¿Y en dónde lo cambia, pastor, para ir a cambiar? No, hombre. Pero si tengo dinero, entonces tengo que ser fiel. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, nos pasan las dos cosas. A veces no tenemos y tampoco tenemos confianza. Otras veces sí tenemos, pero tampoco somos fieles. Entonces, qué tremendo, y son palabras del Señor Jesús, que la felicidad esté relacionada, mis amados hermanos, con el dinero. Entonces, queremos ser felices en este pasaje que yo escogí, tenemos que aprender a ser fieles con el dinero, a ser buenos administradores con el dinero. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que ya sea mucho o sea poco lo que les ingrese durante el día o el salario, siempre vamos a tener, porque siempre vamos a ser fieles y siempre vamos a estar confiados en el Señor. Amén. Pues tengo que terminar, mis amados hermanos. Lo que sigue se los voy a dar así rapidito. Estos son los significados de la palabra. Aquí dice, alégrate. Algunas versiones dicen, entra en el gozo. De la palabra gozo o alégrate. Vean esto. Estado de regocijo y estado de felicidad. ¿Se recuerdan que cuando hablamos en el discipulado había una cita ahí que decía que el impío, ¿cuánto tiempo es feliz? Poquito. Por ejemplo, se compró su iPhone. Alegre. Lo botó. Se acabó. Así es el impío. Así dice la Biblia. No se estén volteando a ver ahí porque... ¿Podemos vivir así, mis amados hermanos? ¿Podemos vivir así? No, no se puede, no se debe vivir así, porque nuestra felicidad, el gozo del Señor, ¿qué dice la Biblia? Nuestra fortaleza, depende de Él. Amén. Entonces la felicidad en nuestras vidas tiene que ser un estado, un estilo de vida, una forma de ver las cosas cada día. Amén. Voy a terminar, mis amados hermanos, ya llevo 1:10 casi. Amén. Y tengo que terminar. Entonces, que el Señor nos ayude